Bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Amén. Amén. Gracias a Dios por su palabra y porque el día de hoy nos reunimos en este lugar para aprender más de Él. Vamos a disfrutar de un tiempo de alabanza, un tiempo de enseñanza bíblica, con las ofrendas. Cada uno de los tiempos son muy importantes. Y le animo a que se ponga de pie, por favor, en esta mañana. Vamos a orar delante del Señor y luego de eso vamos a cantar alabanzas a Él, ¿sí? Señor, muchísimas gracias por este día. Gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra. Nos encontramos acá, Señor, y tú conoces todo lo que hay en nuestro corazón. Conoces las intenciones más profundas, aquellos anhelos tan profundos que hay en Él. Pero, Señor, nos ponemos delante de ti y nos disponemos a tu voluntad, a que sea tu Espíritu Santo el que hable directamente a nuestros corazones y que el día de hoy nuestro corazón se derrame delante de ti, del único Dios verdadero, el Dios vivo y eterno, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a cantar al Señor en esta mañana una alabanza que habla acerca de un salmo que David escribe en el Salmo 84, versículo 10. Él dice estas palabras: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. Entonces la alabanza que vamos a cantar es en la casa de Dios, y le animo a que se anime cantando con mucho gozo y alegría, porque esta alabanza habla acerca de eso, que mejor es un día en su casa, que mejor es poder estar cerca de Él. Y cuando hablamos de la casa de Dios, hablamos acerca de que estaremos con su presencia todos los días hasta el fin. Amén. Vamos a cantar al Señor. ¿Me acompañan con las palmas, por favor? Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. ¿En dónde? En la casa de Dios. Arde mi alma. Arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía. Anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. ¿Dónde? En la casa de Dios. En la casa de Dios. En la casa de Dios.
amor. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón. Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. ¿Dónde? En la casa de Dios. 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 Dale una ofrenda de aplausos al Señor. Aquel que vive y reina para siempre. El salmista lo expresaba de esta manera: es mejor estar un día en su casa, es mejor estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellas. El Señor desde el inicio del tiempo nos ha llamado a comunión con Él, a que le busquemos, pero por causa del pecado no nos podemos acercar. Y no sé cuántos de ustedes se encuentran acá con mucho dolor, con mucha tristeza, de quererse acercar a Dios, pero creer que no lo pueden hacer. Pero Dios en su palabra nos dice que sí podemos. Dios envió a Jesucristo a morir por ustedes, a morir por mí. Y nos ha dado la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados para poder llegar delante de Él. Su palabra nos enseña que Dios, a precio de sangre, nos ha hecho una nación santa. Nos ha hecho un pueblo adquirido, nos ha hecho su real sacerdocio, nos ha llamado su iglesia. Y por eso hoy cantamos y nos gozamos en que Él es el Dios que nos ha rescatado. Amén. Él es el Dios que ha salvado nuestras vidas. Y por eso ya no estamos desolados, ya no estamos más solos. Aun cuando la tristeza quiera embargar nuestro corazón, el Espíritu Santo nos recuerda que Cristo está con nosotros. Vamos a cantar al Señor, que somos iglesia. Desolados ya no más, somos herederos con Jesús, extranjeros ya no más. Cántelo con todo su corazón. Ahora somos hijos por la cruz. Somos iglesia. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Extraviados ya no más, nos llamas de vuelta a nuestro hogar, separados ya no más, siempre a nuestro lado tú estás.
Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Todos, vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Levante su corazón al Señor, derrámelo por completo, porque Él le ha dado salvación en Cristo Jesús. Por eso hoy somos llamados su iglesia. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Vamos a cantar una vez más: somos iglesia, somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía, la tumba vacía es nuestra canción. Vivo estás en gloria, vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Gracias te amo, Señor, por tu palabra. Gracias por la vida de Jesús, porque nos miraste aún en medio de nuestro pecado. Gracias, Señor. En las Escrituras se nos habla acerca de una parábola muy conocida como la de las 10 vírgenes. Cómo estas mujeres, habían unas que eran muy prudentes y unas que eran insensatas. Algunas estaban esperando al novio y no estaban preparadas, no tenían aceite en sus lámparas, pero otras sí lo estaban. Y esperaron al novio con paciencia hasta que llegó y pudieron disfrutar del banquete, de la boda. Y asimismo, cuando Jesús estuvo hablando acerca de la oración con sus discípulos, les habla acerca de una parábola de una mujer que está hablando con un juez injusto y cómo esta mujer clamaba y clamaba y clamaba y el juez no le hacía justicia. No sé si usted se encuentra en esa situación clamando y usted dice: Señor, pero no veo una respuesta. La respuesta del Señor para su oración es: no te rindas, continúa orando, sigue confiando en mí. Porque el Señor al final de esta parábola hace una pregunta a sus discípulos y les dice: cuando el Señor vuelva, ¿hallará fe en la tierra? ¿Realmente hallará fe en la tierra?
Quisiera que en esta mañana podamos disponer nuestro corazón delante de Dios y que le digamos: Señor, aquí está un corazón quebrantado. Señor, aquí está un corazón que se rinde delante de ti. Señor, me falta fe, pero reconozco que solamente tú me puedes ayudar. Reconozco que tú puedes traer paz y consuelo a mi corazón. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Aquel que su vida dio, es a quien el Padre todo entregó, al humilde y siervo dio nombre sobre todo y todo el reino, Cordero inmolado, eres digno. Ven, oh Cristo, el Espíritu y la esposa, decimos ven, ven, oh Cristo, el Espíritu y la esposa, decimos ven. Aquel que tanto nos amó, que nuestros pecados con su sangre lavó, la riqueza de su bondad, la eternidad nos revelará, por la eternidad nos revelará. Ven, oh Cristo, ven, oh Cristo, el Espíritu y la esposa, decimos ven. Levante sus manos al Señor. Ven, oh Cristo, el Espíritu y la esposa, decimos ven. Gracias te damos, Señor. Hallarás fe en la tierra cuando regrese el Señor. Pero cuando Él vuelva, hallará fe en la tierra. Cristo te esperamos, con lámparas llenas. Pero cuando Él vuelva, hallará fe en la tierra. Cristo te esperamos, con lámparas llenas. Pero cuando Él vuelva, hallará fe en la tierra. Cristo te esperamos, con lámparas llenas. Pero cuando Él vuelva, hallará fe en la tierra. Cristo te esperamos, con lámparas llenas. Ven, oh Cristo. Ven, oh Cristo, el Espíritu y la esposa, decimos ven. Ven, oh Cristo. Ven, oh Cristo, el Espíritu y la esposa, decimos ven. Decimos ven.
tiempo en el cual hemos cantado y alabado delante de tu presencia. Tú eres un Dios santo, un Dios justo, un Dios perfecto. Tú has prometido que volverás por tu pueblo. Has prometido que volverás, Señor, y es el anhelo de tus hijos el que tú regreses pronto. Es el anhelo de tus hijos el que podamos esperar con pasión, con paciencia, y que cumplamos la misión que nos has dejado, Señor, de poder ir y predicar tu palabra hasta los confines de la tierra. Señor, el anhelo de nuestro corazón es que tú regreses y que podamos estar listos, Señor, con nuestras lámparas llenas, que podamos ser como aquellas vírgenes prudentes que esperaron al novio y fueron partícipes de aquel banquete. Señor, cantamos delante de ti. Ven, oh Cristo. Ven, oh Cristo, el Espíritu y la esposa, decimos. Iglesia, cántelo con todo su corazón. Ven, oh Cristo, el Espíritu y la esposa, decimos ven. Una vez más, ven, oh Cristo, el Espíritu y la esposa, decimos ven. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Nuestro corazón se goza y se alegra delante de ti, porque tú eres bueno. Gracias te damos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Denle una ofrenda de aplausos al Señor. Gracias al Señor por su fidelidad. Amén. Amén. Y como iglesia de Cristo, anhelamos que venga pronto ese novio. De hecho, hoy comenzamos una nueva serie llamada Somos Iglesia. Y le animo a que tome sus asientos porque le vamos a dar paso al pastor Washington, quien nos va a compartir el mensaje de esta mañana. Que el Señor les bendiga. Qué gozo, qué gusto poder estar acá con ustedes para poder hoy compartir del Señor, alabarles, conocerle más y comenzar una nueva serie. Bienvenidos a todos aquellos que nos visitan por primera vez. Esperamos que no sea la última. Y me gustaría, antes de poder empezar, poder orar. Sí, acompáñame a orar para que el Señor sea ayudándonos a tener el discernimiento y seamos desafiados hoy por su palabra. Amado Dios, aquí estamos, Señor, para adorarte, para engrandecer tu nombre, pero también para escuchar tu voz, para ver qué tienes hoy para nosotros, Señor, y en el desafío que usted, Señor, nos dé hoy queremos ser coherentes, obedientes. Ayúdanos, Espíritu Santo, para que no solamente entendamos, sino que pongamos en práctica todo lo que hoy podamos, Señor, escuchar de ti. Gracias te damos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Quisiera darle paso a todos los niños para que puedan pasar con sus maestros al tiempo de estudio bíblico de niños en la parte de atrás. Así que todos los niños menores a 12 años pueden pasar a la parte de atrás para que puedan tener su clase. Ok, como les decía, vamos a tener una nueva serie. Domingo a domingo vamos a estar explorando el tema Somos Iglesia. Durante los domingos anteriores habíamos estado con la serie Conociendo al verdadero Dios. ¿Quién es Dios realmente? Y hemos estado viendo semana a semana la naturaleza de Dios. Dios es amor, Dios es bueno, Dios es salvación, Dios es justo, Dios es recto, Dios es perfecto, Dios es santo. Sin embargo, creo que es tiempo también de saber quiénes somos nosotros delante de Dios. Sabemos ahora quién es Dios, pero entonces ahora recordemos, según la Biblia, quiénes somos nosotros para Dios. Y por qué muchas veces en esta generación se ha malinterpretado el término iglesia. ¿Por qué cuando la gente piensa en iglesia solamente piensa en un lugar? Y es que nosotros mismos los cristianos muchas veces decimos el domingo voy a la iglesia. Y hemos reducido el término iglesia solamente al significado que le damos al lugar donde nos reunimos.
Entonces decimos, vamos a la iglesia. O cuando usted invita a alguien, le dice, te invito a la iglesia. Entonces, normalmente la gente entiende que la iglesia es un lugar. Pero cuando nosotros vamos a las Escrituras, el término que se traduce como iglesia, que es eclesia en griego, ese término iglesia no tiene nada que ver con el lugar. La traducción original de ese término eclesia es una asamblea de personas, un grupo de personas. Creo que algunos de ustedes ya lo sabían. Sin embargo, aunque lo sabemos, muchas veces seguimos diciendo que la iglesia es un lugar. Y decimos, vamos a la iglesia, hay que limpiar la iglesia. Hay que hacer esto en la iglesia, hay que arreglar la iglesia, hay que adecuar, hay que pintar la iglesia. Siempre pensamos en iglesia como el templo, pero no es así. La iglesia no es el templo, la iglesia somos nosotros. Y eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. ¿Por qué nosotros somos la iglesia? Usted, yo y toda aquella persona que ha puesto su fe en Cristo Jesús y ha creído firmemente en las promesas de Dios, somos la iglesia de Dios. Ahora, ¿qué nos hace diferentes? El día de hoy quiero expresar 3 puntos por lo cual este grupo de personas llamado iglesia, del cual también pertenezco, la iglesia de Cristo, lo hace diferente a cualquier otro grupo de personas. Una asociación, una fundación, una ONG. ¿Por qué somos diferentes a un club donde se reúnen personas con un fin en común? ¿Por qué somos diferentes a otro grupo de personas? Lo primero que quisiera compartir es que el origen de la iglesia tiene que ver con que la iglesia fue fundada por Cristo. Cristo es su fundador. Él es el que la creó, el que la sostiene. Vamos a ir a Mateo capítulo 16, que fue el capítulo que estuvimos, o los versículos que estuvimos leyendo al inicio del día de hoy. Así que me gustaría que me acompañe, por favor, a Mateo 16. En las pantallas, creo que también lo tienen allí, Mateo 16, versículos 15 al 18. Incluso he resaltado algunas palabras. Lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, tal vez usted tenga otra versión, yo lo voy a leer y está en las pantallas en Nueva Traducción Viviente. Mateo 16, versículos 15 al 18. ¿Ok? Dice de la siguiente manera. Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Esta es la expresión primero de Pedro, cuando Jesús les pregunta y les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro contesta, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, reconociendo la identidad de Cristo. Mientras unos decían que él era un profeta, mientras otros decían que Jesús era un maestro, Pedro en este momento, en Mateo 16, se narra que él reconoció que era el Mesías. Reconoció que era ese Salvador esperado que se había profetizado por muchos años y que estaba el pueblo de Israel esperando. Y le dice, no solamente tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres ese Mesías esperado, tú eres el que venía, el que tendría que venir para salvarnos. Ahora, Jesús responde, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo es el que te lo ha revelado. Esto no te lo dijo ninguna persona, sino Dios mismo lo ha puesto en tu corazón y ahora lo has podido decir con tus palabras. Y luego de eso dice una declaración muy importante para nosotros. Y ahora te digo que tú eres Pedro, y Pedro significaba roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Ok, vamos a aprender al menos 2 cosas en la primera frase cuando Jesús dice edificaré mi iglesia. Lo primero es que cuando habla de edificar, está usando un término que normalmente lo usamos para poder levantar una estructura, edificar, ¿verdad? Entonces, ¿quién edifica? Edifica el grupo de personas que está construyendo un edificio, están edificando un edificio, edificando una casa, pero no significa que por eso lo que Cristo quiso decir es que edificaría un lugar, sino que lo que estaba diciendo es que Él tomaría el lugar, así como lo toma un arquitecto, lo toma un maestro, lo toma un ingeniero civil, un grupo de personas para edificar una construcción. Él haría lo mismo para poder edificar, levantar, construir
lo que hoy conocemos y leemos en las Escrituras como iglesia o eclesia. Entonces, Él es quien toma el lugar del arquitecto, del ingeniero civil y de todas las personas involucradas en una construcción de algo. Y lo que acá está diciendo es que Él mismo sería quien daría el diseño y quien daría toda la creatividad, todo lo que necesita un edificio, una construcción, para que sea no solamente útil, sino que se vea hermosa. Normalmente yo he visto muchas personas que trabajan en construcción y cuando construyen algo no solamente buscan que sean útiles, funcionales. Ahora hay incluso otras profesiones incluidas a esto, como diseño de interiores y un montón de carreras que se han ido creando para que las construcciones no solamente sean funcionales, sino que también se vean bien. Y los arquitectos mismos ponen mucho empeño en aquello. Jesús está tomando ese lugar de edificador, constructor, formador, para que su iglesia, que no está hablando de un edificio, sino del grupo de personas que habríamos de ser sus seguidores y sus discípulos, seamos constituidos no como solamente un grupo de personas como otro grupo de personas en esta tierra, sino que tengamos un propósito especial. Un propósito especial. Y ya mismo voy con ese segundo punto acerca del propósito. Pero la otra cosa que quiero resaltar cuando dice edificaré mi iglesia, no solamente es que Él es quien toma el lugar de edificador, sino que Él habla de que edificaré mi iglesia. ¿Ok? Dice edificaré mi iglesia. No dice edificaré una iglesia, edificaré esto o aquello. Dice mi iglesia. Y eso me habla del sentido de pertenencia que le da Jesús a el grupo de personas que nos identificamos como su iglesia. Dice es mi iglesia. Estamos entonces entendiendo lo que dice Jesús acá y es que nosotros le pertenecemos. Nosotros le pertenecemos. Y eso es algo interesante porque normalmente el que construye, el ingeniero civil, el arquitecto, todos los involucrados, por lo general no son los dueños del edificio que construyen. Por lo general detrás hay un inversionista, hay alguien que ha puesto el recurso. Acá Jesús dice, ok, yo soy el que edifico, pero también esto que estoy edificando me pertenece. Y esto es bien interesante, porque entonces, no sé si usted ha escuchado algo, que cuando uno tiene un negocio o cuando uno realiza una actividad, no hay mejor cosa si no la hace el mismo dueño, ¿verdad? Siempre aquellos que han hecho alguna actividad siempre dicen, delegar a otro tal vez no salga como yo lo haría, ¿no? Porque el que es dueño o el que va a ejecutar la idea siempre dice, yo le voy a poner todo el empeño, todo el amor, todo lo que se necesita para que salga como yo quiero. Ok, Jesucristo hizo eso. Dijo, yo la voy a edificar, pero quiero que sepan algo, me pertenece. Esto es mi obra. Esto que voy a edificar es mío. Entonces, si vamos entendiendo la diferencia entre la iglesia, este grupo de personas que siguen y son discípulos de Jesucristo, que Él establece, no solamente fuimos un diseño de parte de Dios, sino que Él quiso que nosotros seamos suyos, que Él tenga pertenencia sobre nosotros, Él tenga autoridad sobre nosotros. Y eso nos da a entender otras cosas más, que las sigo meditando. Ahora, luego de esto se refiere a Pedro y le dice, tú eres Pedro, que significa roca, y luego de eso dice algo que tal vez ha sido malinterpretado muchas veces. Dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Muchos toman este versículo para decir, fue sobre Pedro, porque Pedro significa roca, entonces como Cristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, entonces seguramente Pedro era no solamente el líder, era la autoridad máxima de toda la iglesia. Y sobre esa autoridad, entonces descansa la autoridad de todos los líderes en consecución. Y eso es lo que conocemos de la iglesia tradicional. Siempre se levanta una autoridad y en la religión tradicional llamado el papado, y entonces esta autoridad es la que tiene autoridad sobre toda la iglesia, en nombre de Cristo. Ahora, ya sabemos que por el año 1500 hubo una época llamada Reforma, donde muchos sacerdotes, muchas personas dentro de la iglesia misma protestaron y dijeron, no quiere decir esto. No quiere decir que la autoridad de Cristo haya sido reemplazada por una sola persona. Y esto, leyendo las Escrituras más a profundidad, vemos que es cierto. Sin embargo,
sin embargo, si nosotros vamos a estudiar muy a fondo este pasaje, en realidad sí se estaba refiriendo a Pedro. Pero no solo a la persona de Pedro, se estaba refiriendo a lo que Pedro estaba confesando. ¿Qué había confesado Pedro en esta ocasión? ¿Quién era Jesús para Pedro? El versículo dice, Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces, sobre la roca que se va a edificar la iglesia de Cristo es sobre la verdad que decía Pedro y de todos aquellos que íbamos a declarar la misma verdad. No es que sobre la persona de Pedro, ahí un hombre común y corriente como nosotros iba a edificar una autoridad máxima para tener la autoridad sobre toda la iglesia. No es así, aunque reconocemos que en las iglesias locales deben haber autoridades como los pastores, los diáconos, pero no es que sobre la persona de Pedro, sino sobre lo que declaraba Pedro. Y en representación de lo que declaraban luego los apóstoles, cuando siendo llenos del Espíritu Santo comenzaron a predicar la palabra, comenzaron a predicar lo que Jesús les había enseñado. Y era sobre la doctrina de los apóstoles que la iglesia perseveraba, lo leemos en las Escrituras, lo leemos en la historia bíblica. Que la iglesia siempre estaba presta para escuchar y ser enseñada por los apóstoles. Pero Pedro no podía estar en todos lados. De hecho, había otro misionero que es el que encontramos aquí muchas cartas de él, Pablo. Y la mayoría de las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento no fueron escritas por Pedro, fueron escritas por Pablo. Un misionero que se encargó de edificar con Cristo muchas iglesias, pero quien había puesto el fundamento y quien era el edificador y quien se llevaba toda la honra y toda la gloria era Jesús, no Pablo. Y Pablo siempre lo dejó claro. Pablo nunca se llamó a sí mismo como la autoridad máxima de la iglesia, ni Pedro tampoco lo hizo. Entonces, no malentendamos cuando leemos acá que sobre esta roca edificaré mi iglesia, está hablando de un hombre que tiene toda la autoridad y sobre esa autoridad descansa toda la autoridad de muchos en esta tierra hoy para con la iglesia. No estamos hablando de eso, estamos hablando de que sobre la verdad que decía Pedro. Una verdad fundamental, el reconocimiento que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías. Es sobre esa verdad que se edificaría su iglesia. Ahora, la extensión y el poder de esta edificación y la obra que Jesús habría de hacer sobre todos aquellos que habíamos de declarar también esa verdad, tenía un propósito. Y es que no solamente iba a perdurar mientras Él viva, sino que luego que Él murió y resucitó, entonces delegó a sus discípulos para que ellos vayan y lleven esta misma verdad, que Él era el Mesías y Él era el Hijo del Dios viviente, y muchos puedan también creer. Y luego de eso, esa verdad no solamente la crean unos pocos, sino que se comparta de generación en generación. Y hasta el día de hoy, ya han pasado 2000 años y aún habemos personas que creemos en esa misma verdad. El punto acá es que cuando las personas comúnmente ven que se habla de esta verdad, muchos, en vez de seguir esta verdad y en vez de proclamar con sus labios y reconocer lo que reconoció Pedro, más bien la niegan y quieren que los que dicen la verdad callen. Y a eso muchas veces lo hemos visto acompañado de persecución, de martirio. Y cuando leemos el Nuevo Testamento y vemos hoy también, de generación en generación, han habido muchas personas que han perseguido a este grupo de personas llamada iglesia. Y lo han perseguido no solamente como quien se burla, porque a la final y aquí en Ecuador tú dices soy cristiano y te ganas tal vez una burla nada más. Una risa de alguien o cosa que dice, te hiciste hermanito, o eres cristiano, o eres tonto, o eres bobo, ¿cómo vas a estar creyendo eso? A lo mucho te ganas una burla. Pero en la historia se nos dice que la iglesia fue perseguida hasta la muerte. Es decir, habían autoridades, soldados, ejércitos y personas malintencionadas que no solamente buscaban callar a quienes proclamaban la verdad que Pedro proclamó, sino que para callarla de una vez por todas, pensaban en que si los matamos a todos, entonces esto queda aquí. Si matamos a todos los que declaran esta verdad, entonces se acaba esto que se llama iglesia. Y entonces comenzaron a matar. Y hasta el día de hoy todavía se sigue matando a los cristianos, se sigue persiguiendo, hostigándolos, para que ya no sigan declarando esta verdad. Ahora, pero nos hemos olvidado de lo que dijo Jesús. Dice, y el poder de la muerte no la conquistará.
No hay manera que por más persecución que exista para la iglesia calle. No hay manera de que personas busquen la muerte de los cristianos y entonces a causa de la muerte el evangelio deje de ser predicado. No ha sucedido ni sucederá. Porque el propósito que Jesucristo quiso darle a su iglesia es un propósito eterno. Y ese es el segundo punto que quiero compartir, el propósito. El origen de la iglesia es Cristo. Le pertenecemos a Cristo, pero hay un propósito detrás de esto que no tiene que ver con los años que nosotros como cristianos, siendo parte de la iglesia, vivamos. Vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 2 y vamos a leer algunos versículos. Hechos capítulo 2, versículos 36 al 47. Tal vez muchos han leído esta porción acerca de cómo era el comportamiento y qué era lo que hacía la iglesia cuando se constituyó, se levantó, se formó. Hechos capítulo 2, versículos 36 al 47. Por favor, si lo puede seguir con su mirada, si no lo puede seguir en la pantalla. Hay algunos versículos que no he puesto allí, así que vaya escuchando, solo puse los versículos donde voy a hacer énfasis en un momento. Dice así, Hechos 2, 36 al 47. Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Las palabras de Pedro, mire, el mismo Pedro que declaró, que dijo que Jesús es el Mesías, ahora ya no lo declara frente a Jesús, ahora lo declara frente a las personas que habían participado de la muerte de Jesús y dice, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes, sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como 3,000 en total. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a su comunidad cristiana a los que iban siendo salvos. Es muy impactante porque lo que hoy conocemos como iglesia no es normalmente lo que leemos en las Escrituras. A veces difiere muchísimo, a veces difiere poco, pero al final de cuentas difiere. No es igual. Lo que leemos, el comportamiento acá de cuando se constituyó la iglesia, es a veces diferente de lo que hoy conocemos como iglesia. ¿Y eso se debe a qué? Primero, a que no hemos entendido el primer punto, el origen de la iglesia. El origen de la iglesia está en Cristo. Él la fundó, Él la edificó y le pertenece. Y lo segundo es que nos hemos olvidado del propósito. ¿Para qué se constituyó? ¿Para qué Cristo quiso edificarla? ¿Cuál es el propósito de la iglesia hoy y desde el principio? Primero, que todos aquellos que conforman esta iglesia, conforman este grupo de personas que le pertenecen a Cristo, sigan proclamando lo mismo que proclamaba Pedro, que Él es el Mesías, que Él es el Salvador, que solamente Él puede quitar el pecado del mundo porque nosotros no somos capaces. No somos capaces de ser aceptos delante de Dios debido a nuestro pecado y que necesitamos un Salvador. Necesitamos un Mesías, necesitamos a alguien que tome nuestro lugar y que sea acepto delante del Señor. Y todos aquellos que hemos de proclamar esta verdad, no solamente que hemos de proclamarla y reconocer a Cristo como Señor de nuestras vidas, sino que también acompañado de esa fe venía el arrepentimiento de pecados.
Ese arrepentimiento que no solamente es un remordimiento, que no es esa conciencia que a veces nos dicen, estás haciendo mal, o cuando herimos a alguien, o cuando mentimos, o cuando hacemos algo que no le agrada al Señor, muchas veces nos ponemos a llorar y nos sentimos muy tristes porque decimos, hice mal. Muchas veces eso solamente es un remordimiento. El arrepentimiento genuino significa cambiar de vida, cambiar de rumbo, un cambio de pensamiento. Es decir, si me doy cuenta que he hecho mal, entonces no vuelvo a hacerlo más. Si soy consciente que le he fallado a Dios, entonces ya voy a buscar ayuda para no volverlo a hacer más. Eso es arrepentimiento genuino, no un remordimiento que solo nos causa una tristeza momentánea. Ahora, no solamente fe y arrepentimiento, sino que esa fe y arrepentimiento los llevaba a recibir la promesa que Cristo había dejado, y era que habría de recibir al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, esa obra maravillosa que hace hoy y ha hecho por toda la existencia humana, es que nosotros podamos, con la ayuda del Señor, vivir esa fe y ese arrepentimiento, no solamente una vez, sino de continuo y a diario. Y entonces, si de continuo nos arrepentimos de las cosas que hacemos, entonces cada día, un arrepentimiento genuino que viene del Señor, cada día entonces buscaremos ser más semejantes a Cristo. Y buscaremos agradar a Dios cada día. Y nuestro carácter será transformado cada día. Porque si hoy entonces nos enojamos con alguien, o hoy entonces decimos algo que hirió a otra persona por enojo, por contienda, y me arrepiento de corazón y el Espíritu Santo me ayuda a que mi carácter sea transformado, entonces voy a dejar de hacerlo. Y entonces seré semejante cada día más a Cristo. Por eso las Escrituras nos llaman a ser más semejantes a Cristo. Cuando usted lee la Biblia siempre hay un llamado a que la iglesia sea más como Cristo y menos como usted mismo es. Menos como su propia concupiscencia, habla la Biblia, como su naturaleza pecaminosa, como usted es sin Cristo. Como ese viejo hombre, habla otros versículos, como esa persona que no tiene a Cristo y que no ha reconocido que hay un Dios por el cual todos somos responsables de nuestros actos. ¿Se está entendiendo, hermanos? ¿Se está entendiendo, amigos que me escuchan hoy? No estoy hablando, escúcheme, no estoy hablando de un grupo de personas que es perfecto. No estoy hablando de un grupo de personas que no se equivoca. Estoy hablando de un grupo de personas que declaran quién es quien los edifica y quien los sostiene, y el dueño de sus vidas. Y en segundo lugar, que vive en fe y arrepentimiento constante. Es decir, que están buscando cada día agradar al Señor, a pesar de sus fallas. Eso es lo que nos hace diferentes de otro grupo de personas. De otro grupo de personas. Yo no lo digo esto para que usted entonces, como dicen por ahí, infle su pecho y lleno de orgullo diga, es que yo soy de Cristo, yo soy la iglesia de Cristo y soy mejor que otros. Porque la identidad que usted obtiene para ser la iglesia de Cristo no la obtiene por sus propios méritos, la obtiene por el sacrificio de Cristo en la cruz. Y es por la valía que tiene Cristo, por quién es Cristo, que nosotros entonces entendemos nuestro propósito. Y esa fe y ese arrepentimiento y la ayuda del Espíritu Santo nos llevan a hacer lo que la iglesia primitiva hizo, lo que leímos hace un momento, ¿no? ¿Qué hacía esta iglesia? ¿Qué hacían este grupo de personas? Dice que adoraban juntos a Dios, que cantaban, que escuchaban las enseñanzas de los apóstoles. ¿Qué más hacían? Oraban juntos. Y si alguien tenía necesidad, ¿qué hacían? Compartían sus bienes. Si era necesario también, hasta los vendían para poder darle a otros que necesitaban, y vivían en comunidad. Usted dice, pero eso normalmente no se ve mucho en las iglesias. A veces hay mucha necesidad en ciertas familias, a ciertos hermanos, pero la verdad es que como que vender las cosas, yo no he visto mucho eso hoy en día. Y es porque nos hemos olvidado del verdadero propósito para la iglesia de Cristo. O no tenemos claro el propósito. A veces, no siempre, pero a veces, como hemos creído que la iglesia se trata del templo, entonces vendemos nuestras cosas o trabajamos mucho solamente para comprar lo que embellece el lugar. Y no lo que es necesario para nuestro hermano que está pasando necesidad. A veces invertimos demasiado tiempo armando
eventos, armando una serie de cosas y actividades que sí, tal vez sean con el mejor ánimo de edificar a todos los que estamos acá, para aprender, para compartir, pero a veces hay personas que son parte de la iglesia, que están pasando muchos problemas, muchas necesidades, y nosotros ni por enterados, porque se ha perdido algo, y creo yo que es algo que deberíamos rescatar de esto que leímos, y es el compartir, y es el conocernos, y es el poder ser una familia. Por eso a mí no me enoja cuando alguien me dice, tú eres hermanito. Sí, tengo hartísimos hermanitos cerca mío también, hermanos, porque yo entiendo que cuando Cristo edificó su iglesia, nos constituyó como una familia, donde la cabeza es Cristo. Y como familia, ahora yo no solo tengo mi familia de sangre, sino que ahora tengo una familia en la fe. Por eso me gustó mucho la frase que pusimos en el banner de bienvenida. No sé si usted la ha leído. ¿Alguien la ha leído el banner que está fuera de la iglesia? ¿Qué dice? Tiene una frase ahí. ¿Alguien se la sabe? Menos los líderes de la iglesia. ¿Alguien ha leído bien esa frase? Nada, solo entramos, vemos un banner rojito que está ahí bien bonito. Nos damos cuenta que hay una fotito ahí de fondo y como que, uy, aquí estoy yo. Pero no hemos leído la frase. Sí, la palabra, la fe está grandota ahí. Pero hay una frase ahí. ¿Alguien se la sabe? A ver, Lilibet, usted que está cerca de la puerta. Abra la puerta. No la traiga, no la traiga. Claro, abra la puerta, léalo y díganos, ¿qué dice? Somos una familia en la fe, somos unidos. Somos una familia en la fe. Y esa es una de las cosas que me gustaría que usted siempre recuerde cada vez que viene acá. Somos una familia en la fe. Lo que nos hace iglesia, esta iglesia se llama Unidos, no es este lugar. Es que todos aprendamos a convivir como familia de Dios. Y usted alégrese cuando le dice, ¿te hiciste hermanito? Sí, no sabes cuántos hermanos más tengo ahora. Mi familia se extendió muchísimo más de lo que yo imaginaba. Pero no solamente tenemos que decirlo, sino que tenemos que vivirlo. Tenemos que hacerlo, tenemos que ejecutarlo. Y entonces me encantaría que cuando se escriba la historia de esta iglesia local, así pequeña, tal vez no pasamos de 50 personas, se escriba algo parecido de lo que se escribía de la iglesia primitiva. De aquí cuando nuestros hijos, ¿dónde está Manuel? Ya llegó por ahí está Manuel dormidito, le pregunten, ¿y en qué iglesia tú creciste? Manuel diga, yo crecí en una iglesia en la que todos oraban, todos compartían las cosas, todos se reunían para adorar al Señor, así en esa iglesia yo crecí. Y ese no es solamente mi trabajo como pastor, es mi trabajo como papá. Porque él solamente va a venir tal vez 2 horas, 4 horas aquí, donde nos reunimos todos. Pero ¿dónde él va a ver el significado de iglesia? En la casa. Porque la familia de la fe no solamente es para vivirla el domingo que venimos aquí. Somos familia en la fe cuando estamos en el hogar. Dice las Escrituras que estas personas no solamente estaban queriendo hacerse el bien unos a otros, sino que también tenían el favor de toda la comunidad alrededor. ¿Y saben por qué? Porque cuando había un niño abandonado, porque en esa época los romanos eran capaces de que si era una niña, por ejemplo, y no les era útil para sus planes, entonces la abandonaban y la dejaban allí. Los cristianos venían y la recogían. Ahora se nos habla muchas veces de la adopción en la iglesia cristiana y decimos, uy, no, la plata no me alcanza. Si ni con mis hijos puedo, ¿qué voy a poder con otro niño? Cuando parece que es como un insulto que se nos dice cuando se nos habla de la adopción, por ejemplo. Y la iglesia primitiva tenía el favor de las personas porque veían que no solamente se preocupaban por ellos, sino que cuando encontraban a alguien que está pasando necesidad, básicamente lo adoptaban. Y no solo a los niños, también a las personas de más edad. Las mujeres en esa época, cuando sus maridos las dejaban, quedaban prácticamente abandonadas. Si no tenían hijos, tenían que prostituirse, tenían que andar en las calles pidiendo limosna, porque a ellas no se les permitía tener trabajos y tener las oportunidades que ahora las mujeres tienen. ¿Qué hacían los cristianos? Las acogían porque entendían
que a través del amor es como mejor se predica la palabra del Señor. A través de la unidad es que todos iban a creer que Jesucristo fue enviado para salvarnos. Y eso es lo que dice Juan 17:21, que es el lema de esta iglesia. Es el versículo lema de esta iglesia. Aquí está a mi derecha, ¿no? Juan 17:21. Es a través del amor, de la unidad. Y todos estos términos, amor, unidad, y todo lo que Dios espera de nosotros como iglesia, es lo que voy a estar compartiendo durante estos próximos domingos. Cada domingo vamos a estar viendo una característica especial de la iglesia y cómo nosotros somos llamados y desafiados a vivir esa característica, a vivir ese propósito por el cual Cristo nos ha constituido, nos ha edificado y ha muerto en la cruz para que nosotros seamos suyos. Y me gustaría que usted esté atento cada domingo para que seamos desafiados, domingo a domingo. ¿Cuáles son las cosas que necesitamos para ser una comunidad verdadera de creyentes, no una comunidad de religiosos? Hoy en día somos acusados, muchos cristianos, y pagamos justos por pecadores, como dice la frase, porque como se ven abusos de autoridad, se ven pecados dentro de las mismas autoridades de la iglesia y se ve una serie de cosas que no van acorde a lo que dice la Biblia ni acorde al amor que expresó Cristo, la gente está queriendo literalmente incendiar la iglesia. Literalmente incendiar la iglesia. Es verdad, también hay otros que están queriendo, basado en su propio pecado, queriendo motivar a que la iglesia acepte ese pecado y sea algo natural y dice, la iglesia nos está haciendo traba para esto que queremos, entonces vamos a quemarla. Y hemos visto, no solamente en Latinoamérica, hemos visto en muchos países de Europa y África, cómo literalmente se están quemando las iglesias. Pero yo digo, ¿eso podrá parar el propósito de la iglesia? No, porque ni aún la muerte, dice las Escrituras, podrá parar lo que Cristo mismo ha edificado. Ni el poder de la muerte va a poder conquistarla, va a poder pararla. Ahora, en medio de ese propósito, ¿qué era lo que creen que estas personas buscaban? Y lo único que buscaban no solamente era congraciarse con el hermano en la fe o con su familiar en la fe, sino que buscaban que el nombre de Dios sea glorificado y sea reconocido. Buscaban que Dios sea alabado y sea reconocido como nuestro Señor, nuestro Rey. Y eso es parte también del propósito de la iglesia. No solamente que entre nosotros, los que estamos aquí, podamos compartir, podamos alabar al Señor, podamos reunirnos, ser una familia, sino que dice que cada día el Señor agregaba los que iban de ser salvos. ¿Cómo se pasaba eso? ¿Cómo es que se agregaban otros? Porque la iglesia siempre tuvo en clara su misión. Y la misión de la iglesia fue que nosotros pudiésemos llevar, no solamente con las palabras, sino también con el ejemplo, el evangelio, las buenas noticias de salvación. Entonces, ese evangelio era predicado y las personas creían. Unos no, otros sí. Pero ¿quién era el que añadía entonces a las personas que iban de ser salvas? El Señor, porque era un trabajo del Señor. Aunque era la iglesia la que predicaba, era Dios mismo el que ponía palabras en su boca, era Dios mismo el que oraba. Era el Espíritu Santo mismo el que convencía de pecado. Y entonces muchas personas más se agregaban a este grupo, a esta familia, a este grupo de personas llamada iglesia. Ahora, entonces, el propósito no solamente es que nosotros vivamos en comunión, nosotros podamos compartir del amor del Señor, sino que ese amor del Señor lo podamos compartir con otros que aún no creen, que aún están alejados del Señor, alejados de Dios. Y entonces juntos podamos glorificar a Dios. Y lo tercero, de lo cual quisiera compartir, es acerca del destino de esta iglesia. ¿Cuál es el destino de la iglesia de Cristo? Y es que hay una promesa, y le voy a leer solamente un versículo. Filipenses capítulo 3, versículos 20 al 21. Filipenses capítulo 3, versículos 20 al 21. ¿Lo tiene? Sí, lo voy a leer. Okay. Filipenses capítulo 3, versículos 20 al 21, dice lo siguiente: en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Ok, entonces la obra de Dios en cada persona que integra su iglesia
no solamente consiste en cada día irnos santificando y ser más semejantes de Cristo y que podamos vivir en comunión con nuestros hermanos, sino que al final del camino hay una promesa de glorificación y ese es nuestro destino final. El destino final de la iglesia es que nosotros vamos a ser glorificados, nuestros cuerpos van a ser glorificados y nosotros vamos a estar una eternidad con el Señor. El destino nos habla de una comunión perfecta con Dios para la eternidad. Una comunión perfecta con Dios para la eternidad. Y si alguien dice, pero yo ¿cómo voy a estar en el cielo? Porque, no sé, pues aquí este cuerpo me pide muchas cosas y muchas veces me incita a hacer lo malo. Ok, no se preocupe, el Señor le va a dar otro cuerpo semejante al de Cristo, para que podamos estar una eternidad con el Señor. Una eternidad, no son 10, 20, 30, 100, 1000, 1.000.000 de años, una eternidad, no tiene fin. Dice, pero esto suena muy fantasioso. Tal vez es la palabra. Usted dice, ¿esto realmente será cierto? ¿Alguna vez alguien escuché decir, ¿cómo dudas de aquel que dijo que el Mesías iba a venir y vino? ¿Cómo dudas de aquel que dijo que el Mesías iba a resucitar y resucitó? ¿Cómo dudas de aquel que dijo que un día volverá por su iglesia? Si ciertamente será verdad, vendrá. Si alguna vez hubieses encontrado una mentira en las promesas de Dios, duda. ¿Pero hay alguna mentira en la boca de Dios como para nosotros dudar? ¿Hay algo que nosotros podamos encontrar, alguna profecía en las Escrituras? Tenemos muchas profecías y muchas promesas de parte de Dios acá en las Escrituras. ¿Hemos encontrado alguna vez alguna mentira de parte de Dios? No, no es parte de su naturaleza mentir. Y no es parte de su naturaleza prometer y luego ser infiel a sus promesas. No. Entonces, si Él prometió que vendría por su iglesia para glorificarla y entonces podamos estar junto a Él en la eternidad, sucederá así. Por más fantasioso, difícil que se nos haga entender, ¿y cómo va a ser eso? Y hay gente que nos hacemos toda la película, pues cuando leemos la Biblia, ay, la gente va a ser rescatada, va a ir subiendo al cielo, ¿cómo será? Dice la Biblia, que nos encontraremos con Jesucristo en las nubes, y uno se hace ideas y ve películas, y uno trata de entender ahí. Yo le digo algo, no se preocupe, no se preocupe. Despreocúpese de la forma. Más bien, preocúpese por estar allí y ser de aquellos que van a ser parte de la iglesia. Ahora, cuando le digo preocúpese, no le digo como que si la salvación depende de usted. Lo que le digo es tome su responsabilidad, cree en el Señor y arrepiéntese de sus pecados. Y haga lo que Cristo nos mandó a hacer. Amar, a compartir, a vivir en unidad y a compartir la palabra del Señor con otros. ¿Me explico? Cuando le digo preocúpese, haga lo que Cristo nos dijo que hagamos, sigamos sus pisadas, seamos más como Él cada día. Aprendamos a menguar a nosotros mismos, a morir a nosotros mismos, a morir a nuestro orgullo, a morir a nuestro mal carácter, a morir a nuestra ira, a morir a tal vez esa falta de perdón que tenemos en nuestros corazones y busquemos al Señor. Porque Él prometió edificarnos y cuando dice que nos edificaría, también habla de esa santidad o de ese proceso de santificación que Él iba a hacer en nosotros. Para que podamos vivir en amor como Él nos enseñó a hacerlo. Ahora, para terminar, quiero cerrar con una corta conclusión. Hermanos, si usted pasa por persecución, por dificultad, por escasez, nunca ponga la mirada en la situación actual. Nunca ponga la mirada en la situación que está pasando hoy. Porque usted no solamente tiene un origen y un propósito hoy, sino que tiene un destino al cual Cristo mismo dio su vida para que eso sea verdad y eso sea realizable y eso sea algo tangible. Yo sé que muchos de nosotros estamos pasando diferentes situaciones, escasez económica, problemas en la familia, tenemos un montón de situaciones en las cuales usted podría dudar de que Dios está con usted. Usted podría dudar incluso de que usted es parte de su iglesia. Usted podría dudar de que realmente Dios tenga algo mejor para usted. No dude, crea que el Señor le puede ayudar, porque Él ha prometido dejarnos al Espíritu Santo y Él es el que nos ayuda hoy y para siempre. No dude, crea
Y si usted tal vez está luchando no con situaciones familiares, con cosas físicas externas, sino tal vez con su propio corazón, porque tal vez hay algo en el cual usted está una y otra vez tratando de dejar y no ha podido hasta ahora. No sé con qué clase de pecado tal vez esté luchando. Y usted está luchando y diciendo, no, ya quiero dejarlo porque eso es lo que le agrada al Señor. Yo le doy un consejo, no luche en sus fuerzas. El mejor consejo que a mí me ha ayudado siempre es no luche en sus fuerzas. Busque al Señor y pida la ayuda del Señor. Usted dice, ¿qué puede hacer el Señor? El mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, el mismo poder que traía a vista a los ciegos, el mismo poder que le daba no solamente vida, sino milagros a muchos paralíticos, a muchas personas que estaban pasando un montón de situaciones, ese mismo poder el que puede obrar en usted. Ese mismo poder para cambiar nuestros corazones y liberarnos tal vez de esa lucha que tenemos. Entonces no hay manera, escúcheme, no hay manera de que usted pueda encontrar, si lee las Escrituras, que hay cavidad para el desánimo. No se desanime. Siga creyendo en el Señor, persevere. Y busque ayuda también de su comunidad de fe, la iglesia, para eso estamos, para ser una familia. Amén. Amén. Vamos a orar. Acompáñame a orar, por favor. Mis hermanos encargados de los elementos de la cena, por favor, prepárenlos, ténganlos listos. Amado Dios, amado Señor, hoy pudimos meditar un poco acerca de cómo usted constituyó su iglesia. Señor, ¿cuál es el fundamento sobre el cual fue constituida su iglesia? Señor, gracias por recordarnos que tú eres el edificador, que tú eres quien ha formado y ha constituido este grupo de creyentes, Señor, en el cual nos sentimos, Señor, integrados por medio de la fe. Gracias te damos, Señor, por haber dado tu vida en la cruz. Gracias porque usted, Señor, voluntariamente accedió a cargar nuestros pecados y morir en la cruz por nosotros. Hoy queremos, Señor, rogarle y pedirle ayuda, Señor, para que nuestra mente no sea desviada por las situaciones actuales, Señor, tal vez por el desánimo, Señor, tal vez porque hemos estado luchando por mucho tiempo con alguna situación adversa. Señor, no queremos, Señor, perseverar en esos pensamientos de tristeza y de desánimo. Queremos rogarle que su Espíritu Santo nos ayude a mirar sus promesas y a confiar en sus promesas. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a depositar nuestro corazón delante de usted y a vivir en plena confianza, Señor. Ayúdanos, Señor, a perseverar. Ayúdanos, Señor, a poder mirar, Señor, con tus ojos, tus promesas y tus verdades y estar, Señor, con la certeza de que usted las cumplirá. Somos su iglesia, Señor. Somos su iglesia, Señor. Y le esperamos. Y estamos anhelando, Señor, un día estar con usted por la eternidad. Tú eres nuestro amado, Señor, y no hay nada más satisfactorio que estar junto a nuestro amado. Señor, a pesar, Señor, de nuestras falencias, a pesar, Señor, de nuestras torpezas, a pesar de nuestro pecado, Señor, usted nos ha llamado, nos ha redimido y nos ha constituido su iglesia. Y por eso estamos agradecidos. Por eso, Señor, estamos alegres, gozosos. Por eso, Señor, hoy nos levantamos una vez más, Señor, y nos reunimos en este lugar, Señor, para poder adorarte y reconocer que tú eres quien nos sustenta, que tú eres, Señor, quien nos sostiene, Señor, y que hemos de perseverar no por nuestros propios esfuerzos, sino por esa obra perfecta y poderosa que haces en nosotros. Gracias te damos, Dios, porque hoy nos recuerdas tu propósito, Señor. Gracias porque hoy nos recuerdas, Señor, nuestro destino final, que es estar junto a ti por la eternidad. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, porque, Señor, cuando más desanimados estamos, Señor, tu palabra llega justo a tiempo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos. Ahora, siga orando donde usted está, por favor. Siga orando mientras nuestros hermanos van a repartir los elementos de la cena y lo van a hacer para que podamos tener este tiempo de comunión con el Señor. Toda aquella persona que ha creído en el Señor y ha puesto su fe en Cristo Jesús y se ha arrepentido de sus pecados y ha sido bautizado en el nombre del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo,
es parte de su iglesia y puede compartir de la cena del Señor. Y yo le invito a que mientras usted está recibiendo los elementos de la cena, le invito a que usted pueda seguir orando. Ore por favor a Dios, no se desconcentre, coja los elementos y por favor ore al Señor. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús como a su Hijo Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre su rectitud por la fe mía aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. Las Escrituras dicen en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23: pues yo le transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego partió en trozos y dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Vamos a orar para bendecir este pan. Señor Jesús, rogamos que usted bendiga este pan, Señor, y nos recuerde cada vez que compartimos de esta cena en el sacrificio que hiciste en la cruz por nosotros, por amor a nosotros. Gracias, Señor, porque es usted el que nos permite, Señor, no solamente tener alimento en nuestras casas, sino tu palabra, que es el mejor pan que podemos consumir, Señor. Y hoy recordamos, Señor, que este pan también simboliza tu cuerpo, el cuerpo que fue molido en la cruz
y que soportó nuestros pecados. Bendito sea, Señor. Bendice este pan para que podamos compartir, Señor. Pueden tomar todos del pan, hermanos. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Amado Señor, bendice esta copa, Señor. Padre, que simboliza tu sangre. Sabemos que fue por tu sangre que fuimos redimidos, fuimos comprados y ahora, Señor, te pertenecemos. Ahora somos una iglesia que te pertenece, Señor. Y hoy queremos, Señor, no solamente agradecerte, Señor, por lo que hiciste, sino rogarte que sea usted recordando, Señor, en nuestras vidas cada día ese precioso pacto que usted, Señor, ha ejecutado para que nosotros podamos ser salvos mediante el sacrificio en la cruz. Señor, bendice esta copa, Dios. En el nombre de Jesús. Podemos compartir todos de la copa, hermanos. Y así como iglesia, entonces compartimos y nos gozamos hasta que Él vuelva. Y aún ni la muerte prevalecerá sobre los propósitos de Dios que tiene para su iglesia. Entendamos siempre que la iglesia no es un lugar al cual vamos, es una familia a la que pertenecemos, es una familia en la cual debemos estar siempre unidos en amor, con el vínculo perfecto, pero no la clase de amor que nosotros estamos acostumbrados, sino el amor que viene de Dios, ese amor sacrificial, ese amor inmerecido, ese amor que no busca lo suyo, ese amor que perdona, ese amor que dura para siempre. Que el Señor nos ayude, hermanos, en el nombre de Jesús. Que el Señor nos ayude. Quiero dar paso a nuestra hermana que está encargada.